Muy bien, excelente, Richard, Katy, Raúl, Severo, gracias por esta oportunidad también de reencontrarnos. En verdad nos estamos viendo virtualmente de mucho tiempo, así como con los maestros que en este momento están en sala. Vamos a comenzar entonces con esta actividad. Son conferencias muy importantes que la región Puno va a tener la oportunidad de escuchar. El agradecimiento cordial a cada uno de los maestros, ¿no? Ahí nos han contactado algunos maestros de Tacna. Gracias. Más aún cuando nos habla, por ejemplo, de estudiantes que han querido participar de esta actividad, de la misma manera de Arequipa, de Lima, que hay varios que también llamaron. Realmente muy agradecidos por esa acogida y esperamos que pueda servir para fortalecer nuestras capacidades este ciclo de conferencias. A continuación, vamos a tener la oportunidad de escuchar la ponencia de la profesora, maestra como nosotros, del Instituto Nacional Superior de Profesorado Joaquín González en Argentina. Asimismo, la maestra cursó estudios en la Universidad Oberta de Cataluña, España. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, asesora de bastantes instituciones educativas en Latinoamérica, maestra de vocación, de servicio, experta en el trabajo de evaluación formativa y retroalimentación. Realmente para nosotros es un gusto. En la mañana hablábamos con ella y me decía, estoy conociendo el Perú, pero virtualmente, me decía, ¿no? Qué gusto escuchar eso de ella. Está teniendo contacto con los maestros de Puno y de Latinoamérica, porque la agenda que tienes con diferentes lugares. Y en esta oportunidad va a tener la oportunidad de conversar con nosotros. Le manifiesto, doctora, que para nosotros este es un sueño hecho realidad. En algún momento lo pensamos, lo soñamos y hoy estamos a punto de comenzar esta experiencia con usted. Así que los maestros de Puno, de la región, el sur del país, lo escuchan atentamente, le damos el uso de la palabra y bienvenida a este ciclo de conferencias, maestra Rebeca Anijovic. La sala es suya. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Wilfredo. Gracias por la invitación y por este espacio para compartir con todos ustedes. Yo voy a inicialmente compartir una presentación y, por supuesto, después vamos a dejar espacio para preguntas, para poder conversar con cada uno de ustedes, porque la intención no es simplemente transmitir conocimientos o experiencias o ideas, sino también poder dialogar. Así que voy a compartir algunas ideas. Nosotros estamos hoy un poco a partir de esta situación de aislamiento y de no presencialidad en las escuelas, asistiendo a políticas de distintos gobiernos latinoamericanos con respecto al tema de la evaluación puntualmente, donde se han tomado decisiones acerca de considerar la evaluación formativa en este periodo mientras está durando el COVID. Y fundamentalmente, por lo menos en muchos de estos países, la razón de no estar acreditando o no estar calificando, pero sí estar evaluando, tiene que ver con las diferencias, las brechas, tanto digitales como de recursos entre los estudiantes, con lo cual calificar hoy o acreditar hoy dejaría al descubierto de alguna manera situaciones de mucha injusticia, porque hay estudiantes que no se pueden conectar porque no tienen conectividad, no porque no quisieran estar participando de una clase o de una actividad. Entonces se abrió casi, digo, inesperadamente a partir de la pandemia, un espacio interesante para desarrollar este enfoque, este paradigma de la evaluación formativa que no es nuevo, que hace muchos años que está instalado, pero que siempre decimos que de alguna manera gana la carrera, la nota, la calificación, y hay poco espacio para la evaluación formativa. La evaluación formativa ha ido cambiando a través de los años y hoy la tenemos, digamos, conectada al paradigma de lo que se llama evaluar para aprender,
como una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, es decir, muestren lo que pueden hacer con eso que están aprendiendo, que visibilicen sus logros, o sea, que ellos sean capaces de mostrar sus avances, sus logros, que reconozcan sus fortalezas como estudiantes, o sea, qué cosas ellos hacen bien, qué habilidades ponen en juego, qué modos de pensar, qué modos de resolver propuestas de enseñanza ponen en juego y cómo ellos identifican, por ejemplo, si esta estrategia que eligieron para resolver un problema, a ellos, a ese estudiante le resulta mejor que otra estrategia. Además de la función, por supuesto, clásica de aprobar, promover y certificar, entendiendo que no son funciones contradictorias, sino ambas funciones forman parte del proceso de evaluación. Pero para pensar en la evaluación de esta manera, también tenemos que pensar cuando hoy entendemos que un estudiante aprende mejor, porque la evaluación está absolutamente ligada a la enseñanza y al aprendizaje. No se puede pensar por separado si uno busca coherencia entre el modo de enseñar, el modo de aprender y el modo de evaluar. Entonces decimos que un estudiante aprende mejor cuando es protagonista de su proceso de aprendizaje, es decir, no simplemente cuando resuelve una tarea o hace una actividad, sino cuando él se apropia de esa propuesta, es un partícipe activo que genera no solamente respuestas a una actividad, sino también propone, gestiona, puede organizar ideas que él mismo sugiere, puede trabajar colaborativamente. Un estudiante aprende mejor cuando desarrolla, decíamos, habilidades metacognitivas, cuando aprende a aprender, cuando tiene opciones para elegir. Hay muchísima investigación y literatura mostrando que un estudiante aprende mejor cuando le ofrecemos opciones, es decir, se conecta mejor cuando él puede elegir y no cuando solamente le damos una única opción y todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo. Cuando recibe una propuesta desafiante y con sentido, es decir, cuando lo que nosotros le ofrecemos es algo que el estudiante le encuentra sentido, que los desafía a pensar más allá, a encontrar variedad de alternativas, de estrategias. Obviamente cuando esa propuesta, por ejemplo, está conectada con problemas del mundo real, del mundo que rodea a ese estudiante, aprende mejor cuando tiene claro qué se espera que él aprenda, y cuando él sabe con claridad qué se espera que aprenda, y claramente aprende mejor cuando puede establecer un vínculo de confianza, de buena comunicación con sus docentes y con sus pares. Y también decimos que aprende mejor cuando todos nosotros tenemos altas expectativas con cada uno de nuestros estudiantes, cuando pensamos que todos nuestros niños y niñas pueden aprender y podemos valorar sus avances y logros. Entonces, hoy identificamos algunas tensiones, ¿no? Con algunas preguntas que los directivos, que los maestros nos hacemos, qué evaluar, y cómo sabemos, tanto nosotros como los estudiantes, que hemos alcanzado, que estamos logrando esos objetivos, esas metas, ¿no? Y fíjense que la pregunta es cómo sabemos, no cómo sabemos solo los docentes, los maestros, cómo sabemos nosotros los maestros y cómo sabe también cada uno de los estudiantes. Entonces, una pregunta que nosotros nos hacemos y que casi como un ejercicio que invito a que los docentes podamos hacer este ejercicio es ¿cómo nos damos cuenta hoy cuando un estudiante nuestro aprende? No los tenemos al lado, no están con nosotros en un aula, están lejos, ¿no? Entonces, aquí, solo a modo de ejemplo, yo me hice esta pregunta y me respondo, ¿cuándo yo me doy cuenta que un estudiante aprende?
Bueno, por ejemplo, cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo de esto que están aprendiendo, cuando puede formular una Le has pregunta, pasado tu código. No te haga ¿Código le va a decir acaso va a decir nombre? una pregunta profunda, ¿eh? Cuando puede establecer relaciones y conexiones entre, por ejemplo, un concepto y una imagen, entre dos textos, cuando puede enseñarle a otros, es una excelente manera de saber que está aprendiendo, cuando puede resolver un problema, cuando puede analizar críticamente, cuando puede crear, experimentar, cuando puede hacer conexiones de lo que está aprendiendo con un problema del mundo real, es decir, ¿qué tiene que ver esto que estoy aprendiendo, por ejemplo, con una epidemia, con una pandemia, con la contaminación ambiental, con el cambio climático? Y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje, es decir, cuando puede desarrollar habilidades del aprender a aprender. Cuando desarrolla estas habilidades de aprender a aprender, es cuando el estudiante puede, por ejemplo, identificar en qué parte del proceso de aprendizaje se encuentra, saber cómo avanzar, saber si logró o no logró, qué necesita hacer distinto, qué necesito cambiar en su modo de aprender, sin que venga el adulto y se lo diga, porque estas habilidades metacognitivas del aprender a aprender tienen que ver con desarrollar un estudiante autónomo, que no necesite que venga el adulto y le diga, por ejemplo, tú tienes que volver a leer el texto, sino que él mismo aprenda a darse cuenta que lo tiene que volver a leer. Por supuesto que el desarrollo de estas prácticas no se logran de un día para otro, no se logran en 3 meses de pandemia, sino son propuestas para desarrollar a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, nosotros allí pensamos en estudiantes protagonistas, tanto en el proceso de aprendizaje, en el monitoreo, o sea, en ir sabiendo cómo estoy avanzando, en el registro de ese monitoreo, o sea, cómo y qué estoy aprendiendo, y en el modo en que yo puedo comunicar a mis pares, a mis maestros, a los padres, qué y cómo estoy aprendiendo. Entonces, para eso, para desarrollar estas habilidades metacognitivas, usamos algunas herramientas. Yo voy a compartir a modo de ejemplo algunas con ustedes. Por supuesto, planteando que cada equipo puede construir sus propias herramientas, solamente esto es una de ejemplo, y puede adaptar, por ejemplo, las preguntas que figuran acá a preguntas que a esa institución le interese indagar sobre sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que dice, entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, sé cómo hacer estas tareas, tengo los materiales necesarios, necesito ayuda, qué me resulta fácil de esta tarea, qué me resulta difícil. El estudiante puede responder sí o no, y fíjense que hay una columna de comentarios para que el maestro pueda escribirle un comentario o el propio estudiante pueda escribir un comentario que puede ser explicar si contestó que no, por qué no lo puede hacer, o por qué no lo sabe hacer, o si contestó que sí, cómo lo hizo. Este es un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo para los niños más pequeños, utilizar los colores del semáforo o cualquier color que ustedes quieran simbólicamente, donde ahí se convierten en un asistente de la evaluación para poder analizar esas evidencias de aprendizaje. Por supuesto, no puedo dejar afuera el contexto, es decir, yo recojo evidencias y tengo que saber cuál es la situación que está atravesando cada uno de mis estudiantes en estos momentos, es decir, no es lo mismo una evidencia de alguien que está conectado, de alguien que no está conectado, no es lo mismo una evidencia de alguien que está atravesando una situación de salud de su familia, no es lo mismo una evidencia de alguien que está solito en su casa porque sus papás están trabajando y no tiene quien lo acompañe en estos momentos en su proceso de aprendizaje.
Entonces, las evidencias también tienen que considerar el contexto en el que están estos estudiantes. ¿Qué tipos de evidencia? Obviamente son producciones o actuaciones o desempeño, porque estamos trabajando con competencias, y entonces buscamos, acá solamente tienen algunos ejemplos, ¿no? Una entrevista puede ser una evidencia de la capacidad del alumno para formular preguntas, y entonces voy a tomar como evidencia una tarea que les propuse a los estudiantes, que es entrevistar a alguien, y entonces voy a evaluar las preguntas de evidencia. Presentaciones orales, ensayos, producciones escritas, por supuesto por los portafolios, esquemas, mapas conceptuales, proyectos, informes de tareas, simulaciones, es decir, toda la diversidad de evidencias que pueda levantar, que obviamente, como les decía recién, tienen que estar conectadas a las metas de aprendizaje, porque lo que quiero es evidencia de si el estudiante está logrando o no avanzar en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, les hablaba en estas ideas iniciales de evaluar para aprender, el valor de la retroalimentación formativa. En el campo de la evaluación de los aprendizajes en los últimos 20 años, la mayor producción en términos de investigación y de instrumentos de evaluación lo tenemos en el campo de la retroalimentación formativa, entendiendo que esta impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y por supuesto, en esta retroalimentación importa cómo se ofrece, cuándo, quién la ofrece, a través de qué herramientas, pero también importa cómo recibe el estudiante, ¿sí? Si nosotros podemos ofrecer muchísima retroalimentación, muy valiosa, y puede ser que el estudiante no la tome, no la reciba, no haga nada con ella, con lo cual importa tanto aquí quien envía la retroalimentación como qué hace quien recibe esa retroalimentación. Les decía también que en el aprender a aprender y en el desarrollo de la autonomía también es muy importante la retroalimentación entre pares, que los estudiantes aprendan estas prácticas, que son prácticas que favorecen el desarrollo de la autonomía, y que por supuesto, si no son prácticas habituales, lleva un tiempo largo instalarlas, pero en algún momento hay que empezar, y tal vez este también es un buen momento para empezar con este tipo de prácticas. También para la retroalimentación usamos los instrumentos que llamamos protocolos. Aquí tienen un ejemplo de un protocolo que seguramente lo conocen. A mí me gusta mucho compartirlo y usarlo porque es un protocolo sencillo, muy focalizado, que me permite a mí, si soy maestro y tengo muchos estudiantes y quiero darles retroalimentación, si tuviera que escribir una narrativa en cada retroalimentación, tal vez no me alcance el tiempo, y entonces usar algunos protocolos. Aquí tienen un ejemplo, en internet hay muchísimos otros ejemplos, y fíjense que tiene 3 pasos, como la mayoría de los protocolos. El primer paso dice seguir haciendo, entonces yo les señalo al niño que siga haciendo algo que está haciendo porque lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo que siga, si fuera un niño pequeño, que siga iniciando las oraciones con una letra mayúscula. Si fuera alguien más grande, le diría que siga, por ejemplo, identificando sitios válidos científicamente en internet como lo está haciendo. La segunda parte del protocolo dice empezar a hacer, entonces le propongo, lo invito, le sugiero a que empiece a hacer algo que hasta ahora no está haciendo, que comience a hacer algo que hasta ahora no hacía. Y la tercera dice revisar, quiere decir que hay algo de lo que él está haciendo que no está bien resuelto y que le propongo que lo revise para mejorarlo. Esto es, este ejemplo, digo, es de un protocolo, entendido como esas
redes de conversación organizadas que permiten en poco tiempo focalizar algunos aspectos de la retroalimentación. Aquí también la pregunta sería, ¿con qué criterios focalizo? Bueno, aquellos criterios que están ligados a las metas de aprendizaje. Es decir, yo le voy a decir que siga haciendo algo que me parece que está bien, pero si él tiene muchas cosas que hace bien, voy a elegir alguna que esté bien vinculada a los objetivos de aprendizaje o las metas de aprendizaje. También tengo otras estrategias que voy a usar para ofrecer retroalimentación, y aquí fíjense que hay 5 que son las que más se están utilizando, y que ustedes ven que las 5 tienen una flecha hacia abajo que dice relevantes para futuras tareas, es decir, la retroalimentación tiene una característica muy importante como la entendemos hoy en este marco teórico, digamos, de la evaluación, es que todo lo que yo le diga al estudiante se lo tengo que decir sobre un trabajo, por ejemplo, que ya hizo, o un desempeño que ya hizo, pero siempre pensando en el próximo trabajo que va a hacer, es decir, siempre con una mirada al futuro, de la próxima tarea, del próximo desempeño, y no quedarnos simplemente en la tarea pasada. Entonces, tenemos estas 5 ideas en términos de estrategia. Uno es ofrecer preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a un estudiante que me cuente, por ejemplo, cómo se dio cuenta, la manera de resolver el problema, le pregunto que me cuente cómo hizo el recorrido para llegar a producir ese trabajo que produjo. Entonces son preguntas que lo que intentan es dejarlo al estudiante pensando, y obviamente la intención es que después responda esas preguntas y a partir de sus respuestas podemos seguir este diálogo, este intercambio. La segunda estrategia es describir el trabajo, aquí dice del colega porque puede hacerse eso entre pares, digamos, pero la intención aquí es casi como si uno pusiera el trabajo del estudiante frente a un espejo y le mostráramos al estudiante lo que él hizo, describiendo, sin interpretar, simplemente describiendo, porque muchas veces el estudiante hace un trabajo y si uno le pregunta cómo lo hizo, no tiene muchas veces idea de cómo lo hizo, ¿no? No tiene esta conciencia de los pasos que dio, del recorrido que hizo. Entonces, muchas veces una buena retroalimentación empieza con una descripción. Entonces yo le digo, por ejemplo, veo que has encontrado 2 respuestas diferentes para el problema, y eso que estoy diciendo es exactamente lo que él hizo en su trabajo, ¿no? Y a partir de ahí entonces puedo hacerle una pregunta, ofrecerle una sugerencia, etc. La tercera tiene que ver con valorar avances y logros, y en esto también somos muy específicos. Si yo le digo a un estudiante como valoración que está trabajando muy bien, no le estoy aportando nada, porque no estoy especificando qué es lo que está haciendo bien, no estoy identificando ninguna fortaleza de su trabajo, de su desempeño, le estoy diciendo un genérico, ¿no? Entonces, eso no sirve como retroalimentación formativa. El de escuchar que yo le digo que está trabajando bien, no va a avanzar, porque no hay nada que yo le haya dicho que lo haga avanzar en su trabajo. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias y tiene las mismas características que lo que recién les planteaba. La sugerencia tiene que ser específica. De nada sirve que yo le diga al estudiante, tenés que trabajar mejor, porque eso no lo ayuda a trabajar mejor. Pero si yo le digo que tiene que, por ejemplo, escribir oraciones más breves, que tiene que incluir los signos de puntuación, que tiene que leer 2 veces la consigna antes de poder responderla, le estoy ofreciendo sugerencias bien específicas y concretas. Y la quinta es ofrecer andamiaje, que es un poquito más que la sugerencia, que es, por ejemplo, mostrarle un ejemplo de cómo yo resuelvo ese problema, para después pedirle que él me muestre cómo él
lo resolvería y después entonces podríamos conversar, o contarle cómo yo hago cuando me piden, por ejemplo, que argumente, le cuento al estudiante cómo hago para argumentar, digo, qué hace mi cabeza, cómo busco información, cómo escribo una producción para mostrar mi capacidad de argumentar. Y entonces estaríamos ahí hablando del andamiaje. También uso asistentes como las pautas de cotejo y las rúbricas. Aquí tienen un ejemplo de una rúbrica. Y que si ustedes se fijan, digo, porque no todas las rúbricas que están en internet son efectivamente rúbricas. Muchas tienen el título de rúbricas, pero son pautas de cotejo, listas de cotejo. Pero fíjense que acá lo primero que hago es escribir arriba los objetivos del proyecto en el que están trabajando. Para que cuando el estudiante complete a modo de autoevaluación la rúbrica, tenga presente qué es lo que se esperaba que logre. Aquí la rúbrica tiene 4 niveles de calidad, y obviamente este es un pedacito de la rúbrica para que entrara, digamos, en la pantalla. Hay 2 criterios, una es la capacidad para reflexionar y otra es la capacidad para planificar una investigación, y entonces hay 4 niveles de calidad acerca de cada uno de estos criterios. La idea es que esta rúbrica el estudiante la pueda marcar a modo de autoevaluación. Yo, maestra, haría lo mismo con la rúbrica del estudiante, y si los dos marcamos lo mismo, digo, significa que estamos mirando exactamente lo mismo de la producción del estudiante, pero si hubiera discrepancia, bueno, deberíamos conversar con evidencia, quiere decir, el estudiante tendría que traer un trabajo suyo, donde él muestre, por ejemplo, por qué en la capacidad de planificar una investigación él considera que está en el nivel de habilidoso, y yo traer evidencia de su trabajo para mostrarle, por ejemplo, por qué entiendo que su nivel es de aprendiz. Es decir, que la conversación no es una conversación de poder entre docente y estudiante, sino es una conversación con evidencias de aprendizaje. Y por último, para poder abrir el diálogo y el intercambio, algo acerca de nosotros en todo este proceso de ofrecer retroalimentación, de trabajar con la evaluación formativa, en estos momentos particulares, digamos, del distanciamiento social. Nosotros sabemos que es imposible reemplazar la presencialidad, es decir, lo que la presencialidad nos da, es muy difícil de sostenerlo de la misma manera a través de la virtualidad, pero sí nosotros en estos momentos, por ejemplo, a través de esta plataforma, estamos poniendo nuestros cuerpos, nuestras voces, entonces no estamos a la distancia, pero tenemos muy presente que tenemos que sostener un vínculo, que en muchos casos tenemos que iniciar el vínculo porque la pandemia comenzó y hacía poquitos días, por ejemplo, en nuestro país, que habían empezado las clases, y tenemos estudiantes que apenas conocieron a sus maestros o a sus compañeros de clase. Entonces, en algunos casos, más que sostener el vínculo, es construir un vínculo que no se llegó a construir. Tenemos también responsabilidad de orientar a las familias. Las familias están siendo en estos momentos mediadoras del aprendizaje de los estudiantes. Nosotros necesitamos tejer alianzas con las familias para lograr que nos ayuden a que los niños aprendan. Ahora, esas familias no tienen por qué saber cómo se hace. No son maestros, no tienen por qué serlo. En algunos casos no están alfabetizados, en otros casos no disponen del tiempo, en otros, bueno, distintas situaciones, lo que implica que nosotros como equipo, no nosotros individualmente, ¿no? Necesitamos orientar a las familias en qué significa acompañar a los niños y a las niñas en la tarea de aprender, cómo vamos a hacer esta tarea de aprender,
qué pautas de organización del tiempo, de la entrega de tareas proponemos, qué criterios de evaluación vamos a considerar. O sea, tenemos que orientar a las familias en todo esto, porque es nuevo también para ellos. Tenemos que ser empáticos, mucho más que lo que somos en presencialidad. No son el mismo signo. Que tenemos que comprender lo que el otro no comprende, ¿no? Es decir, ponerse en el lugar, imagínense que uno está sentado aquí, o sea, yo estoy aquí y estoy como haciendo un esfuerzo para ver si veo algunas caras, para ver si veo que las caras de ustedes con los gestos dicen que sí o dicen que no se entiende o que no están de acuerdo, para imaginarme que cada uno de ustedes tiene que entender lo que yo digo, y entonces cuán clara debo ser en lo que converso con ustedes, o si les enviara una tarea, cuán clara tiene que ser la instrucción de la tarea, porque no están al lado mío para preguntarme, no estoy yo al lado para volver a explicar una y otra vez. Entonces, por eso el desarrollo de la empatía cobra hoy muchísima más fuerza. Decía antes tener altas expectativas con cada estudiante, porque sabemos que nuestros estudiantes, nuestras aulas son heterogéneas, que no tenemos dos estudiantes iguales, y que no es lo mismo si yo pienso que algunos no pueden aprender y otros sí, que si yo estoy convencida que todos los estudiantes pueden aprender, ¿no? Esto tiene que ver con actitudes, con miradas, con gestos, con frases que nosotros podemos utilizar cotidianamente que dan cuenta de nuestra concepción, ¿no? De saber si tenemos expectativas, si pensamos que todos pueden aprender o pensamos que algunos sí y otros no. Y por supuesto necesitamos mucha paciencia, necesitamos construir confianza con los estudiantes y con las familias, necesitamos desarrollar flexibilidad porque hemos perdido muchas certezas, porque dejamos una escuela al comienzo de la pandemia a la cual no vamos a volver iguales ninguno de nosotros, o sea, esa escuela a la cual vayamos a volver en el día que lo hagamos no va a ser la misma escuela que antes, nosotros no somos ni vamos a ser los mismos que antes, con lo cual tenemos que trabajar con la idea de flexibilidad y también con la idea de aprender a trabajar con la incertidumbre. La pandemia nos puso en esta situación de altísima incertidumbre, nos mantiene en altísima incertidumbre y probablemente sea un modo que tengamos que aprender a trabajar para el futuro. No necesariamente porque haya otra pandemia, pero seguramente en el mundo van a suceder distintas cosas y nos van a volver a ubicar en esta situación de necesitar la flexibilidad, de necesitar trabajar con la incertidumbre y aprender de todo esto. Para cerrar, digamos, esta parte, también decir que es muy importante recuperar los aprendizajes que hemos hecho como maestros, que estamos haciendo en este periodo, digamos, de aislamiento social, recuperar qué prácticas de las que estamos utilizando son buenas prácticas y que estaría bueno mantenerlas cuando volvamos a una suerte de presencialidad, qué prácticas deberíamos desechar porque ya no corresponden al momento y al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y lo mismo con los estudiantes. Nos parece muy importante recuperar, los estudiantes han aprendido muchas cosas en estos meses, algunas cosas que ni siquiera tienen que ver con los aprendizajes escolares, han aprendido algunos a cocinar, otros a hacerse su cama, otros a ayudar a su hermano, y es muy importante recuperar con los niños, las niñas, estos aprendizajes, valorar esos aprendizajes, hacer algunos ejercicios donde unos se enseñen a otros cosas que hayan aprendido en este periodo, ¿no? Que tiene que ver también con recuperar el esfuerzo que han hecho, recuperar autoestima en aquellos que están en alguna situación, digamos, de dificultad de conectarse con
la escolaridad. Entonces hay un ejercicio para nosotros de recuperación de prácticas y también un ejercicio con los niños y las niñas acerca de qué aprendizajes están haciendo durante este periodo. Cumplo con mi palabra de parar aquí la presentación para poder abrir al diálogo a través de preguntas que ustedes puedan enviar y con todo gusto mantener una conversación que nos permita también estar más cerca, ¿no? A pesar de la distancia física que tenemos. Bien, estimada Rebeca, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, pues son temas muy importantes los que acabas de mencionar y en verdad estamos viviendo la misma situación, Latinoamérica en general y el mundo, ¿verdad? Igual en Argentina deben estar por la misma situación. ¿Cuándo se prevé por allá comenzar las clases, por ejemplo? Miren, nosotros estamos, como seguramente les pasa a ustedes, en un país muy desigual en las regiones. Tenemos regiones densamente pobladas, como es la ciudad de Buenos Aires, y allí la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son densamente pobladas, y allí es muy difícil pensar en volver ya a la escuela porque no hay suficientes condiciones, pero en otros lugares, en otras provincias argentinas con menos cantidad de población, es posible empezar a pensar en alguna suerte de gradualidad, nunca volver a la escuela ni todo el día, ni todos los estudiantes, todos los niños. Los modelos que se están manejando es grupos pequeños, alternados, algunos días unos grupos, algunos días otros grupos, con distanciamiento social, con barbijos, con mucha higiene, o sea, lavarse las manos, alcohol en gel, etcétera, etcétera, se vislumbra como una posibilidad, pero no es algo que todavía lo podamos visualizar, ¿no? Ok, sí, muy bien, estamos pasando situaciones complicadas, el tema de la zona rural, la zona urbana, Así es. el intercambio de estudiantes, ya el contexto mismo, bastante complicado, pero bueno, estamos para asumir estos retos también. Hay una pregunta de una de las participantes que señala, ¿no? La doctora al inicio manifestó que sería injusto calificar por las condiciones en las que nos encontramos. Se ve más Entonces, ¿cómo nos aconseja que debería de calificarse según esa mirada? Me dice, doctora. No le oí la segunda pregunta porque hubo una interferencia y no leí la segunda parte de la pregunta. La primera sí. Señala, ¿no? Si sería injusto calificar en estas condiciones, ¿cómo debería hacerse entonces en esta circunstancia, ¿no? Mire, por supuesto que estas son definiciones de las políticas de cada país, ¿no? Y eso lo definen los ministerios de educación. Nosotros, les puedo decir, aquí en nuestro país, por lo menos la apuesta es a que en este periodo en el que estamos de aislamiento, recojamos mucha evidencia de aprendizaje que en algún momento, que podrá ser en el momento presencial, si es que volvemos a la presencialidad, y si no se vuelve a la presencialidad, habrá que pensar en otra decisión, pero que en algún momento sí se va a acreditar esto, no es que no se va a acreditar. Entonces, si yo reúno evidencias de mis estudiantes, si voy devolviendo, ofreciendo retroalimentación, si voy enviando informes a las casas acerca de en qué están avanzando los niños, en qué están logrando, o sea que estoy evaluando, no es que no estoy evaluando. Lo que no estoy diciendo es, este niño por la tarea que acaba de realizar tiene esta calificación, pero sí estoy diciendo, este niño está aprendiendo, este niño avanzó, por ejemplo, en la lectoescritura, porque ya puede hacer esto y esto, a este niño le falta todavía para lograr esto y esto, es decir, estoy evaluando. Lo que no estoy haciendo es poniendo una calificación, pero sí estoy evaluando. No sé Gracias, Rebeca, por tus interesantes respuestas.
hay una duda que también es frecuente, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos, y textualmente señala lo siguiente. La maestra Rebeca menciona que en el Internet se encuentran criterios, en todo caso debe cumplir para hacer rúbrica. Sí. Miren, vuelvo a compartir la pantalla y voy a ver si puedo. Bueno, ahora voy a intentar volver a compartir, pero básicamente, miren, la rúbrica, a diferencia de la... Sí, aquí, miren, ya estoy con la rúbrica y ahora voy a intentar mostrarles. Ahí. Fíjense, aquí la muestro. Esto es una rúbrica. Lo que está aquí dentro, donde dice aporto ejemplos y argumentos sobre la base de diferentes fuentes de información, se llaman descriptores. Si esto fuera una pauta o lista de cotejo, acá dentro no habría escrito nada y habría lugar para marcar con una crucecita. ¿Qué diría? ¿Cómo se leería eso? Diría, la capacidad del estudiante para reflexionar está en el nivel experto. Lo que no sabemos es qué significaría el nivel experto. ¿Se entiende? Es decir, aquí marcaría con una crucecita, pero como no hay nada escrito acerca de qué se considera nivel experto en la capacidad para reflexionar, sería una lista de cotejo. Y aquí la rúbrica tiene descriptores. Esa es la diferencia fundamental. La segunda diferencia es que la lista de cotejo suele usar, por ejemplo, frecuencia y cantidad, ¿no? Dice, por ejemplo, el niño, supónganse, participó mucho en clase, un poco, nada, ¿sí? En las rúbricas se pide que no se trabaje ni con cantidad, ni con frecuencia, a veces, siempre, nunca, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar contando cuántas veces un niño levantó la mano en clase? ¿O nos interesa más la calidad de la participación? Ahora, si estoy evaluando educación física y quiero saber cuántos metros corre un estudiante, me alcanza perfectamente evaluar con una pauta de cotejo. ¿Se entiende? Porque digo, el estudiante corre 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y marco con una cruz. Pero si estoy hablando del desarrollo de capacidades, el desarrollo de competencias, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de abordar y resolver problemas, la capacidad de comunicar ideas, la capacidad de argumentar. Para todo eso, entonces, si lo voy a compartir con los niños, puedo usar una lista de cotejo con imágenes. Si voy a usar yo, perfectamente puedo hacer una rúbrica para ir viendo cómo avanzan, porque piensen, la rúbrica es como un mapa de ruta, ¿no? Que me va mostrando como el recorrido de una capacidad, de una competencia, así que perfectamente podría usarlo como maestra para evaluar. Esta situación seguramente lo han recibido en la respuesta de la manera más adecuada las maestras del nivel inicial, que hay varios que están participando en esta actividad. Relacionado con ello, se habla mucho en estos tiempos del tema de retroalimentación, que se ha convertido prácticamente en la parte medular del trabajo relacionado con evaluación a distancia. La retroalimentación es sumamente importante y para ello hay varias estrategias como la que usted ha planteado, por ejemplo. Ahora, un maestro pregunta, ¿cómo registrar y consignar en calificaciones esas retroalimentaciones? Si yo hago un buen trabajo en recoger evidencias de retroalimentación y de seguimiento, es mucho más fácil después poner una calificación. Vuelvo al ejemplo de la rúbrica. Fíjense, si yo estoy con esta rúbrica evaluando, supónganse, un trabajo final de unidad o final de proyecto, y estoy trabajando con esta rúbrica, esta misma rúbrica la podría convertir, a pesar de que no fue creada para calificar,
pero les voy a dar un ejemplo muy sencillo para poder mirar cómo la calificaría. Lo primero que haría es ponderar cuánto vale cada una de estas capacidades, de estos criterios, ¿verdad? Entonces digo, la capacidad para reflexionar, supónganse, vale 5 puntos y la capacidad para planificar vale otros 5, ¿no? O 4 y 6. Entonces, si un estudiante está en el nivel experto, en la capacidad para reflexionar, significa que de los 6 puntos que vale, tiene 6 puntos. Pero si está en habilidoso, vale 4, supónganse, si está en aprendiz, vale 2, bueno. Entonces, tiene 6 en experto. Pero en capacidad para planificar está en el nivel aprendiz. Y como este valía 4 puntos, en este nivel, supónganse, vale 2 puntos. Sumo 6 de acá y 2 de acá y este estudiante tiene 8. O sea que eventualmente podría después convertir la información de las rúbricas, de varias rúbricas, no de una sola, en una calificación. No tendría ningún inconveniente en hacerlo. Es más, tendría más datos para ser más justa en la calificación si lo hago a través de las rúbricas. Ok, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Hay una pregunta aquí que está, digamos, muy de boga en estos últimos días, dado que aquí se está culminando el primer trimestre y se está iniciando ya un nuevo trimestre. Y de ahí surgen interrogantes como la evaluación del aprendizaje para el aprendizaje. La pregunta puntual del docente es, ¿cuándo o en qué casos un estudiante podría reprobar el área en el aprendizaje a distancia? Bueno, yo en principio podría decir que tendríamos que mirar el contexto de ese estudiante. Es decir, si ese estudiante está reprobando porque no pudo conectarse, porque no tiene conectividad, porque ese estudiante atravesó la pandemia con problemas de salud de alguien de su familia. Así, primero hay que entender el contexto para poder decidir que alguien no aprobó. Entonces, le diría, si alguien que tuvo todas las posibilidades de conexión, que no tuvo, ningún problema en particular, más que, bueno, atravesar la pandemia como todo el mundo, no lo hizo porque no quiso y tenía todas las posibilidades de hacerlo, bueno, uno podría primero indagar, hablar con ese estudiante para ver qué es lo que está pasando. Si yo no esperaría que ese estudiante no apruebe, es decir, tomaría acciones antes para ver por qué no se está conectando, para ver qué dificultades tiene, o sea, no llegaría a una situación, salvo que sea una situación extrema, pero en estas condiciones, recordemos que nosotros podríamos definir, como muy bien lo hizo un colega mío, Axel Rivas, definió este momento como pedagogía de la excepción. Estamos atravesando la pedagogía excepcional. No pensamos que este es el mejor modo que hay que enseñar, aprender, evaluar. Estamos haciendo algo excepcional. Y entonces, reprobar a alguien en un momento excepcional, yo lo miraría con mucho cuidado. Primero me preguntaría qué hicimos antes para que este estudiante no repruebe, en qué condiciones, en qué contexto vive este estudiante. Tendría una conversación individual, telefónica, por chat, por WhatsApp, por aquí, por donde fuera, para ver qué está sucediendo con él. Intentaría, obviamente, dialogar con la familia, a ver qué es lo que está sucediendo. Y para mí es casi una situación muy extrema no aprobar a alguien en estas situaciones. Ahora, tampoco aprobaría por aprobar, es decir, él tiene que dar evidencia de que está aprendiendo, no es que le perdono porque estamos en pandemia. Justamente parte de nuestra responsabilidad es mantener la continuidad pedagógica, y esto es lo que están haciendo nuestros países latinoamericanos con su diversidad de propuestas, con la radio, con la televisión, con material impreso, para tratar de llegar a los lugares de difícil conectividad, pero me parece que para mí es una situación extrema que alguien repruebe, tendría que
estar muy justificado todas las dificultades, digamos, que no tuvo ninguna dificultad, que solamente no quiso hacerlo, porque si no, realmente nosotros estamos acompañando muchísimo a los estudiantes en estos momentos. Digo, casi le diría que en algún momento, mucho más que en el presencial, digo, obviamente lo presencial tiene lo suyo, pero uno está tan preocupado por mantener en contacto con todos los estudiantes, que en algún momento uno está, digo, hasta como por demás, ¿no? Lo llama más veces de lo que lo llamaría si estuviera en el momento presencial, y tiene mucho más contacto y requiere muchas más evidencias de aprendizaje. Así que digo eso, no para hacerle facilismo en términos de aprobación, sino para entender que estamos viviendo en pedagogía de la excepción. Y esa denominación, Rebeca, la verdad, interesante, ¿no? La pedagogía de la excepción en un periodo excepcional también, porque en verdad estamos siendo retados todos, ¿no? Aún en este momento nos une, que en otro contexto no lo hubiésemos utilizado a pesar de que estaba al alcance, ¿no? Estaba en nuestras manos, pero ¿quién quería tal vez acceder al Zoom, al Meet, etcétera, ¿no? Nadie, ¿no? Muy poco, ¿no es cierto? Bueno. Y ahora nos sentimos casi obligados a hacerlo, bueno, hay otra. No, y además hasta, no sé, yo les puedo contar, yo le encontré como alguna ventaja, porque digo, entre tantas desventajas que tenemos con la pandemia, esta posibilidad, por ejemplo, de yo estar aquí con ustedes, esta posibilidad de ver las caras de cada uno, de ver los nombres y poder dirigirme, ahora yo estoy hablando contigo y te digo, te puedo mirar a tu cara y puedo nombrarte. Si estuviéramos en un auditorio con 200 personas, esto sería imposible. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama cada uno y quién es cada uno, no? Obviamente preferimos lo presencial, está claro. Pero bueno, Lo que tenemos. Así es, así es. Sin embargo, también, como le decía, justo lo que señalas, Rebeca, a los estudiantes, ¿no? Hoy tenemos una maravillosa oportunidad de encontrarlos por lo menos a través del WhatsApp permanentemente para realizar procesos de retroalimentación. Yo no me imagino en el periodo presencial un aula de una sesión de clases de 45, de 90 minutos, retroalimentando uno por uno. O sea, eso no ocurría. En cambio ahora ocurre ese proceso individual, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso digo, me parece que uno tiene que recuperar, porque uno podría pensar, bueno, cuando volvamos, ¿no?, a la escuela, que seguramente va a ser en una modalidad mixta, ¿no? Es difícil pensar que vamos a volver todos, por lo menos por ahora. Entonces uno también diría, bueno, ¿qué tiene de bueno el Zoom? ¿En qué momentos debería usar el Zoom y en qué momentos no? Voy a hacer algo presencial, es decir, también como una decisión nuestra pedagógica, ¿no? Más allá de los cuidados sanitarios, digamos, de todo eso que no depende de nosotros, pero yo particularmente, yo tengo que, por ejemplo, dar una materia ahora en septiembre, octubre en la universidad, y si tuviéramos la posibilidad de volver seguramente a algo mixto, ¿no? Me pregunto, ¿qué voy a hacer cuando esté presencial con mis estudiantes y qué aprendí utilizando el Zoom que vale la pena seguir haciéndolo por Zoom, ¿no? Y me parece que también es un desafío interesante para nosotros pensar eso, ¿no? ¿Qué situaciones de las que estamos viviendo podría quedar para más adelante? Exactamente. ¿Qué prácticas de las que estamos viviendo que nos parece que son buenas, que nos han ayudado, que han mejorado nuestro vínculo con los estudiantes? Las mantendría, claramente, sí, seguro. Ok. Permíteme, Rebeca, las 5 últimas interrogantes, por favor. No, está muy bien, está muy bien. Lo más que podemos. En este caso, hay una pregunta de lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Seguramente tienes conocimiento de la estrategia Aprendo en Casa, que está promoviendo el Ministerio de Educación. Pregunta, ¿esa estrategia se está desarrollando en nuestra patria? ¿Y cómo se debería realizar la retroalimentación en base a la estrategia que está aplicando el gobierno? Bueno, nosotros la retroalimentación, que no es igual en todos los lugares, porque si yo tengo la posibilidad de estar conectada como ahora, tengo una posibilidad de retroalimentación, pero si no tengo conectividad, no tengo esta posibilidad.
Entonces, a mí me parece que hoy en día, en lugar de decidir cuáles son los mejores medios para ofrecer retroalimentación, yo digo, hay que usar todos los posibles. Si es una llamada telefónica, es una llamada telefónica. Si es el WhatsApp, es el WhatsApp. Aquí, por ejemplo, UNICEF hizo una encuesta con adolescentes que no tienen conectividad, preguntando cuál es el medio que usan para enviar tareas, y el 70% de los adolescentes contestó por WhatsApp. O sea, el WhatsApp está ocupando, ¿no? O sea, el 70% de los adolescentes usan el WhatsApp para mandar tareas, ¿no? En lugares de no conectividad. Entonces, para mí, la suma de todos, la radio, por ejemplo, la semana pasada estuve hablando con un grupo de maestros que están en la ciudad más austral de Chile, ¿no? Y en el puerto de Magallanes, donde, como me dijeron, nos caemos al océano, se nos acaba, ¿no? Ahí. Y entonces me decían que ellos usan la radio local, y fíjense cómo la usan. Los maestros graban la clase, lo que tienen que enseñar, y se lo pasan al locutor de la radio, y el locutor lee o pasa el audio, y en ese audio las maestros hacen algo así, por ejemplo, dicen, bueno, Juan, seguramente me estás oyendo, entonces Juan, ¿no? O sea, se han anticipado a una suerte, digamos, de decirle al niño, Juan, te estoy hablando a ti, no puedo verte, no puedo hablarte porque no tengo otra posibilidad, pero ojo, te estoy nombrando, te estoy invitando a que hagas la tarea, Juan, aquí te pido que escuches el audio y después que hagas la tarea que tienes en tu cuaderno. Es decir, hermosa manera, digo, en situaciones donde no hay ninguna otra posibilidad de conexión. Así que a mí me parece que todo lo que se pueda utilizar está bien, y obviamente también tenemos limitaciones y tenemos que reconocerlas. No podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero vamos encontrando, y en eso yo valoro enormemente todo lo que están haciendo los maestros y las maestras en todo el continente, por lo menos de todo lo que yo estoy en contacto, donde cada uno se puso la escuela a sus hombros al segundo día, ¿no? de quedarnos aislados, y con muchísimo esfuerzo y con muchísimas horas de trabajo de más para mantener la continuidad pedagógica, ¿no? Para lograr contactar a todos nuestros niños, a todos nuestros estudiantes, y yo creo que eso es muy valioso, y que parece que tuvo que venir una pandemia para volver a decir cuán importante es la escuela y cuán importantes son los maestros, ¿no? Y bueno, si la pandemia deja esto como residuo, digo, bienvenida a esa parte, ¿no? Los maestros son muy importantes, la escuela es sumamente importante, y no tenerla es un déficit, no es algo que pensamos que está bien o que está bueno. Así que yo creo que está bien todo lo que estamos haciendo en todos los territorios, digamos, es otra propuesta, otra idea, que por supuesto evaluaremos y después diremos, la verdad que esto no fue tan efectivo, esto sí, y es muy difícil decir que esto fue efectivo en todo el país. Nosotros tenemos países con tantas diferencias de una región a otra en Latinoamérica, que tampoco podemos decir, esto funcionó muy bien en todo el país. Esto funcionó muy bien a lo mejor acá, pero allá no. Es muy diverso, regiones muy dispersas, con necesidades muy diferentes. Así que yo creo en la idea de multiplicar recursos, multiplicar ideas, multiplicar todo lo que podamos, y ir probando, ¿no? El error forma parte del aprendizaje, lo decimos nosotros cuando enseñamos, bueno, lo decimos también ahora. Y más aún ahora que estamos casi en un proceso de ensayo de muchas situaciones, ¿no? Absolutamente, estamos ensayando, estamos viviendo en un mundo que no tiene certezas ahora, entonces estamos ensayando, sí,
por supuesto. Okay. Muy bien, Rebeca. Hay una propuesta que planteaste con respecto a la retroalimentación con el protocolo SER, ¿sí? Y hay una pregunta de un colega que que interroga lo siguiente: ¿cómo podemos aplicar este protocolo SER, ya que muchos docentes trabajamos con más de 200, 300 estudiantes en algunos casos, por ejemplo, en el nivel secundario? ¿Cómo se podría aplicar con la inmensidad cantidad de estudiantes? Y esto relacionado también al tema de retroalimentación. Muchos docentes preguntaban, sí, la retroalimentación es muy importante, debemos hacerlo, debemos de comunicarnos con los estudiantes, pero para cada actividad, por cada sesión, ¿qué tiempo dispongo para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Entonces, y de acuerdo al protocolo que plantea Rebeca, ¿cómo hacer cuando son grupos numerosos los que tenemos, ¿no? Sí, primero no se trata de retroalimentar cada sesión, porque eso es imposible con esa cantidad de estudiantes, ¿está bien? Si no estamos pensando en retroalimentar cada sesión, estamos pensando, y de hecho así lo estamos haciendo, en un modo de organización de la retroalimentación. Voy a dar un ejemplo. Supónganse, yo esta semana decido que, supónganse, voy a tomar un curso que tengo 50 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ofrecer esta semana retroalimentación a 15. Va a haber otros 15 que van a hacer autoevaluación. Y va a haber otros 20 que van a hacer entre pares. ¿Ok? La semana siguiente voy a rotar. A los 15 que yo les di retroalimentación van a hacer autoevaluación. A los que hicieron evaluación entre pares yo les voy a ofrecer retroalimentación. ¿Se entiende? O sea, es una ingeniería, ¿no? Es una agenda que uno necesita de ingeniería para organizar esto, pero esa es la manera. Yo particularmente tengo muchos estudiantes universitarios y hago esto, o sea, tengo una organización que me permite a veces retroalimento a este grupo mientras ellos hacen esta otra retroalimentación. Eso por un lado. Por otro lado, hay momentos en que la retroalimentación no tiene que ser personal, sino puede ser, por ejemplo, voy a juntar, supónganse que tenga la posibilidad de un Zoom, ¿no? Entonces, durante 5 minutos reloj del Zoom, voy a juntar a 15, 20 estudiantes a los cuales les tendría que decir lo mismo en la retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, que sigan haciendo esto porque en sus 15 trabajos eso está bien, que empiecen a hacer. Entonces también en algunos momentos voy a hacer devoluciones grupales, no siempre individuales. En otros momentos voy a hacer devoluciones en pequeños grupos. O sea, lo que voy haciendo es alternando las estrategias, de tal modo de poder llegar a todos los estudiantes, pero nunca me imagino ofreciendo retroalimentación a 200 estudiantes toda la semana sobre todas sus producciones. Imposible. Me encantaría, pero no es posible. Ok, sí, es un poco bastante complicado cuando de pronto nos informamos de la idea de retroalimentación y hasta generamos estrés en el docente, ya que por demás está ya atiborrado con muchas cosas. El hecho de generar retroalimentación para cada uno y contando con el tiempo y los accesos hacia los estudiantes es un poco complicado, ¿no? Igual también sepamos que si nosotros trabajamos con la idea de focalizar, o sea, no tengo que hacer, o sea, si un estudiante, por ejemplo, me manda un texto escrito, no tengo que devolverle 15 cosas que encontré en su texto, tengo que elegir 2 o 3 que sean las más importantes. Eso no quiere decir que el resto del trabajo a lo mejor esté bien, pero los estudiantes tienen que saber que nuestras retroalimentaciones son focalizadas y que la focalización tiene que ver con los objetivos o las metas que queremos alcanzar. Entonces, también esa posibilidad achica, no necesito sentarme 20 minutos con cada trabajo para dar retroalimentación. Y recordemos que si trabajo con rúbricas, con listas de cotejo, los estudiantes tienen que aprender a autoevaluarse. Y esa es una tarea de algo que nosotros tenemos que enseñar. Y entonces hay una parte de ese trabajo que la tienen que hacer los propios estudiantes. Como esto es rotativo, a veces lo van a hacer ellos, a veces lo voy a hacer yo, a veces va a ser entre pares,
se hace un poco más sencillo, ¿no? Y la última cosa que quiero decir también de estrategia es que hay ahora en el mundo todo un movimiento de trabajar más por proyectos, ¿no? Por proyectos articulados entre disciplinas. Eso también ayuda, porque si yo, en lugar de trabajar con mis estudiantes, con mi materia, estamos trabajando en un proyecto donde somos 2 o 3 maestros trabajando con nuestras 3 disciplinas en un proyecto, ya no tiene que corregir cada uno a cada estudiante, sino también ahí podemos hacer una distribución. Yo esta semana voy a retroalimentar a 20 estudiantes, tú, Wilfredo, vas a retroalimentar a otros 20, y entonces también esto se hace más sencillo, ¿no? Ok, muy bien. Interesante la estrategia que nos compartes. Sé que muchos maestros lo van a poner en práctica y cuando ya estamos en la práctica lo validamos y si funciona, en buena hora. Súper, ¿no? Les trata también de dar las propuestas correspondientes. Bien, una pregunta de una maestra es, ¿cómo lograr la retroalimentación de reflexión en la educación a distancia? Nos comenta. Bueno, de la misma manera que primero, si yo tengo conectividad, es una historia, ¿está bien? Con conectividad, Wilfredo, nos vamos a sentar ahora y vamos a conversar 5 minutos sobre tu producción. Y cuando terminamos, voy a Erika, y cuando terminamos a Erika, voy a Juana, y cuando terminamos con Juana, voy a Carlos. Y eso es fantástico, porque como no tengo tiempo que usar para viajar a la escuela, ese tiempo no lo puedo usar. Entonces, si hay conectividad, fantástico. Yo, personalmente, por ejemplo, con el protocolo SER, como tengo muchos estudiantes, me es más fácil a veces, ¿saben qué? Grabar en el WhatsApp y le mando el WhatsApp grabado con el SER al estudiante. Para mí es más rápido, para mí me resuelve, escribir lleva más tiempo, por ejemplo, bueno, lo hago a través del audio del WhatsApp y funciona y el estudiante me responde en el audio del WhatsApp. Con otro audio. Absolutamente, con los audios. No es que tengo que estar conectado en línea con él, sino en el momento que yo dispongo de tiempo le mando el audio y en el momento que él puede me lo responde. Y eso funciona, Obviamente en otro momento me gusta verle la cara y entonces hacemos un encuentro, Google Meet, el Zoom o lo que sea, y conversamos cara a cara. Me parece que es posible. Y también es posible mandarle un correo con una retroalimentación y que el estudiante me conteste el correo. Digo, en ese sentido, obviamente es mejor o preferimos o queremos el presencial, pero no lo tenemos. Entonces, estos recursos nos permiten ofrecer igual retroalimentación aunque estemos a distancia. No sé si te ha ocurrido a ti en Argentina. Aquí en el contexto también ocurre que cuando estamos brindando retroalimentación, ya sea descriptiva, a través de interrogantes sobre todo, el estudiante está conectado al WhatsApp y de pronto se desconecta totalmente, ¿no? Le planteas descripciones, lo motivas es más y le lanzas una interrogante para fortalecer el aprendizaje y de pronto se conecta totalmente. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, a mí me parece que ahí hay como 2 temas diferentes en la pregunta o en la respuesta en todo caso. Una respuesta tiene que ver con lo desafiante e interesante que sea la propuesta que nosotros les ofrezcamos. ¿Está bien? Imagínate que yo te envío a ti un texto complejo para leer con 5 preguntas para responder qué dice el texto. ¿A quién estoy desafiando? A nadie. ¿Está bien? Frente a un mundo que tiene el adolescente, por ejemplo, hoy, de videos, juegos, ¿no? De un montón de cosas apasionantes, y no quiero decir que esté mal mandarle un texto, lo que quiero decir es que no es desafiante. No es desafiante si yo uso el Zoom, por ejemplo, y decir buen día. Hoy vamos a hablar del cambio climático y les doy una clase expositiva sobre el cambio climático. No convoco a nadie. Pero si yo me acerco a la clase y traigo, por ejemplo, vamos a ver un video
que muestra algo de lo que está sucediendo con el cambio climático. O traigo un video donde muestro manifestaciones que hay en el mundo a favor del cuidado del medio ambiente, del clima, etc. O traigo un caso que hay en mi propio país de por qué Greenpeace está discutiendo con, supónganse, con X empresa que tira desechos en el río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, y armo una especie de debate y les pido que algunos ocupen el lugar de Greenpeace y escriban argumentos para que Greenpeace pueda salir a pelear en un eventual juicio, y otro grupo. Yo estoy planteando un desafío un poco más interesante que, buen día, hoy vamos a hablar del cambio climático. Lo digo genéricamente. Entonces hay una parte de esto que tiene que ver con la propuesta de enseñanza. Y una segunda parte, obviamente, que tiene que ver con cómo me estoy vinculando con ese estudiante, ¿no? En qué contexto está ese estudiante, por qué situación está pasando. Y sabemos que hay muchos estudiantes que están deprimidos hoy, que no se quieren conectar, o sea, es parte también de la realidad que estamos viviendo. Y muchas de esas cosas no las podemos resolver, pero no, digamos, somos responsables de intentarlo, ¿se entiende? Es decir, yo podría decir, no lo logré con ese estudiante, pero intenté plan A, plan B, plan C y plan D. Que no es lo mismo que decir, la verdad que probé una vez, como no funcionó, lo dejé ahí. ¿Se entiende? Entonces yo estoy tranquila, no puedo resolver todos los problemas de todos los estudiantes, pero estoy tranquila que intenté. Y a veces intenté yo, y a veces le pedí a un colega que tiene mejor vínculo con ese estudiante, porque a ese estudiante le gusta más esa materia, la otra materia y no la mía. A veces fue alguien, un compañero, a veces. Entonces, no, esta situación no me exime a mí de intentarlo. Ahora, no soy maga, no soy superwoman, y a lo mejor no lo logro, pero sí intentarlo. Entonces, por un lado está la propuesta de enseñanza, con qué propuesta de enseñanza voy, cuán atractiva, cuán desafiante, si estoy trabajando por proyectos, por enigmas, por problemas, por casos, o estoy transmitiendo información. Y eso genera respuestas totalmente diferentes del estudiante. Gracias por esas respuestas que en verdad las recibimos con mucho agrado. Actualmente estamos en educación a distancia. Le pregunta un docente, ¿se puede valorar las evidencias considerando que los estudiantes envían fotos y algunos indicios de aprendizaje? ¿Es posible valorar estas evidencias? Bueno, si le sacó una foto a un trabajo escrito que él hizo, porque es la única manera que tiene de enviármelo, y yo le puedo preguntar por el mismo medio que él me lo envió, si me lo envió por WhatsApp ese trabajo, en un audio le pido una explicación, le pido que me grabe, por ejemplo, un audio. Nosotros aquí estamos haciendo mucho con los chicos que solo se pueden conectar, sobre todo adolescentes, que solo se pueden conectar por el WhatsApp. Les pedimos que después que manden la foto del trabajo, pero después graben un audio donde, por ejemplo, tienen que explicar lo que mandaron. Entonces, no es simplemente la evidencia de la fotografía que mandó, sino hay una comunicación, hay una explicación con sus propias palabras, donde él dice, bueno, mandé esto y lo hice de tal o cual manera, y eso me da a mí posibilidad de repreguntar y decirle, bueno, con respecto a esta parte del trabajo, ¿qué pasó con esto y aquello? No hay problema. El problema sería si solo manda la foto y nada más. Entonces yo no sé qué hacer con esa foto. Pero si la foto viene acompañada, en este caso con un audio, porque tal vez sea la única manera de comunicarse, tengo perfectamente una evidencia. Ok, muy bien. Sí, de hecho hay una infinidad de formas en que envían también los estudiantes la evidencia, ¿no? Y normalmente ahora, sobre todo en nuestro contexto, es a través del WhatsApp y a través de fotografías. Entonces, si eso está adicionada con algunos otros elementos, como los audios, que
podrían fortalecer la respuesta del estudiante y eso nos permitiría retroalimentar, ayudaría, ¿no?, a lo que finalmente queremos como meta de aprendizaje. Perfectamente, perfectamente, claramente, y por eso decía, usemos todos los recursos que podemos y que los estudiantes tengan a disposición, ¿no? En algunos casos son muy poquitos, en otros tienen más posibilidades, usemos todos los posibles, sí. Ok. En estos tiempos hay una pregunta que encuentro acá y justo está en la sala, en el chat, y la considero y lo planteamos, ¿no? Doctora, buenas tardes. Dice, ¿cuál debe ser mi tarea, se refiere al docente, si al recibir actividades de aprendizaje, en estos encuentro faltas ortográficas? Bueno, yo puedo, por supuesto que hay muchas posturas con respecto a esto, puedo señalarlas, marcarlas nada más, puedo pedirle si lo hizo en la computadora que pase el corrector antes de enviarlo, puedo señalarle y pedirle que de todas las que le señalé corrija 2, es decir, puedo optar por distintas estrategias, depende del nivel de escolaridad. Si está en el proceso de alfabetización, sabemos que esto forma parte, estos errores, digamos, forman parte de su proceso de aprendizaje. Pero, qué sé yo, si tiene 16 años y sigue escribiendo vaca con B larga, bueno, deberíamos señalárselo. Pero, digo, no pondría el foco, salvo que sea una tarea de ortografía, pero si no, no pondría el foco. Sí le señalaría, ¿no? Le puedo marcar simplemente, puedo decirle que lo revise, o sea, puedo dar cuenta y que el estudiante sepa que hay algo que ahí no está bien. Lo que no sé si, depende de lo que esté enseñando, depende de las metas de aprendizaje, si me voy a detener para que el estudiante corrija todo eso o no. Depende de la materia, depende de la edad, del nivel educativo en el que esté, depende de todos esos factores. Pero lo que no haría es nada, ¿se entiende? Si tengo que decirle al estudiante, tu trabajo está lleno de faltas de ortografía, ¿qué hacemos? ¿Lo pasás por un corrector? Te marco las más importantes y las resolvés, o sea, ¿se entienden? No ignorarlo y tampoco poner todo el acento y el foco en eso. Por lo menos en estos momentos de distanciamiento social. Okay. Para terminar esta hermosa disertación, esta hermosa conferencia, efectivamente en la actualidad se habla mucho, se debate mucho sobre si en estos tiempos se puede desarrollar competencias y evaluar competencias en el estudiante. ¿Qué opina usted, maestra? Creo que se pueden desarrollar seguramente algunas mejor que otras, o sea, ayer justo hablaba con profesores que enseñan danza. Bueno, obviamente hay algunas cosas que no pueden enseñarse de este modo, porque no estamos al lado sobre todo para cuidar la seguridad, que nadie se tuerza un pie o no, ¿sí? Hay cosas que no podemos hacer a distancia. Hay otras que podemos hacer. Entonces, parte de las cosas que se están haciendo en esta pedagogía de la excepción es decidir qué recorte de los diseños curriculares, ya sea de las competencias, de los contenidos, tiene sentido enseñar en estos momentos y cuáles no. Porque todo no se puede enseñar en estos momentos. Hay un montón de cosas que necesito o que esté presente el estudiante, estar yo al lado, o que necesitan hacerlo en un terreno, en un espacio físico, no adentro de una casa. Entonces, hay un recorte de contenido que nosotros hacemos en estos momentos que tiene que ver con qué es posible en este mundo virtual en términos de desarrollo de competencias. Entonces hay un ejercicio que hay que revisar de todo lo que tenía planeado enseñar en presencialidad, digamos, qué recorte hacer y trabajar con ese recorte, sí, no hay otra alternativa en ese sentido, ¿no? Bien, queremos concluir esta presentación de manera muy especial. Queremos agradecer vuestra presencia virtual en la región Puno, una región que se caracteriza por el lago Titicaca,
por la festividad de la Virgen de la Candelaria. En algún momento le había comentado de que cuando pase todo esto y volvamos a una nueva normalidad, esperamos con los brazos cruzados en Puno para que pueda usted disfrutar también de las playas de Puno, aunque probablemente usted no se imagina que existen, pero sí, sí existen, son muy, muy limpias, muy paradisíacas. Lo esperamos con los brazos abiertos. Ojalá no sea esta la única oportunidad, como le dije en horas de la mañana, para mí esto es como un sueño hecho realidad, haber compartido con alguien que ha trabajado bastante el tema de evaluación y que hoy en día se ha convertido casi en un bestseller a nivel de Latinoamérica para hablar sobre todo en temas de retroalimentación. Lo dejamos en la parte final, tal vez alguna recomendación para nosotros los maestros, que a su vez somos padres de familia también. Hoy estamos enseñando, desarrollando actividades frente a los estudiantes y también estamos nosotros ayudando en casa a nuestros hijos. Tal vez por ahí alguna recomendación final. Le dejamos en el uso de la palabra. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Ojalá podamos encontrarnos en una situación, como decía, de una nueva normalidad, que no sabemos bien cuál será, pero que sea menos difícil, menos compleja como esta, y podamos seguir pensando en cómo enseñar mejor a nuestros estudiantes. Con respecto a nosotros en estas múltiples funciones que tenemos hoy en día, diría que nos tomemos un tiempo también para cuidarnos, porque todo esto ha requerido de cada uno de nosotros muchísima energía, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísima dedicación, y necesitamos, seguramente les habrá pasado, pero yo al principio de esta situación no distinguía un sábado, un domingo, de un lunes, de un martes, ¿no? Era todo un continuo. Pero uno tiene que aprender también a cuidarse y poner algunos límites, porque este proceso es largo, no es que dura un mes y ya está y volvemos, ¿no? Entonces me parece que algo así como calibrar nuestras energías, ¿no? Cuando decir, bueno, ahora paramos y nos tomamos un tiempo solo para jugar en familia, si podemos hacerlo, y enseñarle también, porque en estos tiempos me he encontrado con muchos profesores que me dicen, bueno, yo tengo estudiantes que me mandan un WhatsApp a las 11:30 de la noche porque es el momento que tienen disponible el único celular que hay en la casa, ¿no? Y a mí me da no sé qué no contestarle, porque pobre estudiante que a las 11:30 de la noche... Y entonces fíjense que uno puede decir, claro que hay que contestarle al estudiante. Ahora, no hace falta contestarle a las 11:30 si yo le anticipé y le dije, tú me puedes enviar cuando tú puedas, pero yo te voy a contestar mañana a la mañana, porque necesito dormir 7 horas, 6 horas, ¿no? Anticiparle. Si uno lo anticipa, uno se está cuidando a uno mismo y también está cuidando al estudiante. Y esos son aprendizajes que a mí me parece que tenemos que hacer en un momento de tanta demanda, ¿no? De trabajo, de ocupación, de múltiples ocupaciones, porque nos tenemos que cuidar. Así que les deseo que se puedan cuidar mucho, que esto tiene todavía un tiempo largo, ¿no? Por lo menos por lo que vislumbramos, que vamos a estar trabajando así, que nos cuidemos, que cuiden a sus familias, que puedan bajar la curva que ustedes tienen en el país tan alta de tantos contagios, y que salgamos de esto lo más fortalecido, que seguramente así vamos a salir, con lo mejor de nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, les mando un enorme y cálido abrazo. También devuelvo la invitación, que puedan venir a Buenos Aires cuando gusten. No tenemos pisco, pero tenemos buen vino tinto, ¿eh? Así que con todo gusto los esperamos también aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo virtual a la distancia. También. Siga contribuyendo al tema educativo, especialmente en temas de evaluación. Siga fortaleciendo el trabajo de los docentes de Latinoamérica. Que le vaya bien. Un abrazo cariñoso desde Puno, la capital del folclore peruano, del lago Titicaca, que ahora estamos compartiendo con todo el hemisferio sur el frío que allá también está haciendo en Argentina. Así es. Bueno, que le vaya bien. Éxitos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adiós.
Adiós, adiós. Bien, estimados y apreciados participantes, hemos tenido esta primera presentación de la doctora Rebeca Nijovic. La verdad nos deja con varias cosas todavía en el tintero, ¿no? Hay varias cosas que al final no hay una respuesta definitiva para cada contexto. Hay algunas interrogantes que la hemos dejado ahí ya un poco por el tiempo. Sin embargo, las acogemos y también nosotros, ¿no? En nuestra práctica pedagógica seguramente vamos a ir encontrando algunas respuestas al respecto. Lo mejor que hemos podido escuchar aquí es que las prácticas de retroalimentación las tenemos que desarrollar con los estudiantes, no necesariamente en cada sesión podemos retroalimentar a todos, podemos utilizar actividades de intercalamiento, diferentes estrategias con las diferentes áreas. Creo que la habilidad está en nosotros. Muy importante, muchas veces confundimos, por ejemplo, la rúbrica con la lista de cotejos, ¿no? Cuando hablamos de frecuencias, entonces habría que revisar ahí si efectivamente nosotros cuando hacemos la rúbrica estamos utilizándolo como si fuese una lista de cotejos, ¿no? Entonces eso, revisarlo adecuadamente, ¿no? Cuando una rúbrica es analítica, ¿no? Cuando una rúbrica efectivamente evalúa una competencia, o cuando evalúa, por ejemplo, el portafolio, ¿no? Yo les voy a compartir en una de nuestras presentaciones algunos instrumentos de trabajo a distancia que seguramente más contextualizados nos va a permitir realizar un mejor trabajo. Les agradezco muchísimo. Cuánto nos gustaría que cada uno de ustedes intervenga con sus interrogantes, pero esto de la tecnología se torna inmanejable cuando todo el mundo prende su micrófono, ustedes entenderán, ¿no? Para eso está el WhatsApp. Hemos creado un WhatsApp para todo tipo de interrogantes. Esta grabación, por ejemplo, que hemos hecho el día de hoy, lo vamos a compartir, ¿no? Lo vamos a compartir con ustedes para que lo puedan analizar, ver con más detenimiento. Algunos materiales que le vamos a solicitar también a la doctora, igual lo vamos a compartir. Nuestro siguiente encuentro sería el próximo, como ustedes ven en la invitación que se ha hecho, el próximo 24 de julio. El próximo 24 de julio, viernes, nos vamos a encontrar a partir de las 5 de la tarde, ¿ya? Esto quiere decir que a partir de las 4:45, 4:30, ya vamos ingresando. A las 5 de la tarde, el profesor Raúl Choquehuanca Ramírez nos va a hablar sobre instrumentos de recojo de evidencias durante el trabajo a distancia. A partir de las 5:30, el profesor Severo Sucapuca nos va a hablar sobre el acceso, cobertura e impacto en los aprendizajes de la estrategia Aprendo en Casa en la región Puno. Y a las 18 horas, ya como colofón de esta jornada, Selene Chichapasa, coach y conferencista internacional especialista del Ministerio de Educación, nos va a hablar acerca de planificación de experiencias de aprendizaje en el marco de la estrategia Aprendo en Casa.